era el hermano de Axel. Una tarde al salir de cole... ¡Ah! ¡Estás bien, Axel! ¡Mi tobillo! ¿Cómo te lo has hecho? Me he caído por las escaleras. Eso no es nada. Mañana ya podrás salir a disfrutar. El dragón que no sabía volar. Había una vez un dragón que no sabía volar. ¿Puedes volar conmigo 10 minutos? Hoy no puedo volar porque estoy muy cansado. El dragón entonces cogió un avión para ir a ver a los pingüinos. ¿Puedo volar con vosotros 10 minutos? No podemos porque no sabemos volar. Después el dragón se fue a buscar al avión. ¿Puedo volar contigo un ratito? Sí. Así fue como el dragón finalmente aprendió a volar. A mis enemigos. Había una vez 3 amigos, tan amigos que todos quedaban siempre. Un día quedaron para ir a la montaña. Nos sentamos allí en la cueva. Sí. Pero en esos momentos había en el fondo de la cueva unos dragones peleándose. ¡Cállate, pesado! Siento unos ruiditos allí en el fondo. Venga, vayamos hacia allí. ¿Pero qué haces? Es que esta no para. ¿No para de qué? Bueno, esto comenzó que éramos súper amigos y que quedábamos siempre para ir de excursión. Y hoy hemos salido. Yo quería ver de qué era su bocadillo. Tiré de él. Ella también tiró y el bocadillo cayó al suelo. Por esto ahora nos estamos peleándonos. Mira, tengo una idea. Tú le das tu bocadillo y así estaremos en paz. Sí, a mí también me pasó esto. Sí, de acuerdo. Y fueron felices. El dragón matemático. Había una vez un dragón muy bueno que conoció a Juanita. A Juanita no le iban muy bien las mates. Un día en la escuela. 7 por 3, Juanita. 6. No, Juanita. Tienes que estudiar más. Cuando Juanita llegó a casa, vino el dragón. Mañana vendré contigo a la escuela. Al día siguiente. A ver, Juanita, 7 por 2. 14. Muy bien, Juanita. ¿Cuándo llegó a casa? A ver, Juanita, 7 por 3. 21. Muy bien, Juanita. Al día siguiente. Hoy no te voy a ayudar. A ver, Juanita, 8 por 2. 16. Muy bien, Juanita. Y así fue como el dragón ayudó a Juanita a aprenderse las tablas de multiplicar.